está con nosotros en la mesa de Informe Capital el periodista Gabriel Pereira, quien nos va a contar de qué trata su último libro, su último trabajo. Gabriel, un placer que estés con nosotros en Informe Capital. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Bien, realmente vamos a hacer una pequeña presentación para luego ir con la entrevista, pero ya enmarcados en lo que se trata del trabajo. El periodista Gabriel Pereira repasa en su último trabajo Matar al Mormón varios de los principales hechos de la crónica policial y social de los últimos 25 años a través de columnas escritas para el diario El Observador y el semanario Búsqueda. En la publicación, Pereira aborda el trabajo del hoy fallecido Julio Guarteche cuando se desempeñaba como director nacional de policía, considerado una figura clave en todos los cambios y reestructuras realizados en la gestión del ministro del Interior Eduardo Bonomi. También se revela la llegada del narcotráfico y del crimen organizado a nuestro país y el trabajo de la DEA, Agencia Antidrogas de Estados Unidos, que frustró un ataque para matar a Guarteche. El libro tiene como eje central la seguridad pública, el narcotráfico y el magnicidio frustrado, las nuevas figuras delictivas y el sicariato. También se analizan los cambios de percepción de la ciudadanía en torno al tema, el rol del sistema político, las distintas estrategias de gobiernos para afrontar la inseguridad y sus vínculos con la pobreza y la marginación. ¿Cómo han cambiado estas percepciones en la ciudadanía? ¿Qué hechos sociales y policiales conmueven a la opinión pública y cuáles generan mayores reacciones? ¿Qué rol han asumido los gobiernos en afrontar esta problemática? ¿Qué desafíos quedan pendientes? Informe Capital recibe el periodista Gabriel Pereira, autor del libro Matar al Mormón, quien además hoy dirige el programa En la Mira de BTV, co-conduce el informativo matutino de Radio Sarandí y es columnista en el semanario Búsqueda. Matar al Mormón es el título. Matar al Mormón, ahí lo leen. El libro en mi mano derecha y el autor, periodista, escritor Gabriel Pereira en la mesa de Informe Capital. Gabriel, me interesa de arranque centrarme en el ensamble que generaste para que en este libro convivan una serie de columnas, producto de tu trabajo periodístico, y una especie, no sé si definirlo como historia o anécdota inicial, que habla de cosas que han pasado en este país en materia de seguridad y se detiene en un personaje, Julio Guarteche. Sí, la idea de la editorial era que ellos veían que había una mirada mía, digamos, respecto de la seguridad pública que se podía ir analizando a través de las columnas que yo había publicado en el diario El Observador, básicamente, con una mirada particular sobre la seguridad pública, una mirada poco policíaca, poco policial, por decirlo de alguna manera, enfocando en otros aspectos. Y bueno, en realidad yo no era muy partidario de publicar solo columnas y sí tenía interés en contar esta historia, este relato, un relato breve, un relato que tiene 40, 30 y pico de páginas en el libro, de un episodio que para mí de alguna manera resume por lo menos uno de los grandes conceptos que están ahí de la seguridad pública, que es la inocencia que tenemos sobre la gravedad de lo que estamos viviendo, de lo que nos está pasando, la gravedad de lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor día a día, en qué puede terminar, en qué puede derivar, y no lo advertimos, digamos. ¿Por qué decís inocencia? Me llama la atención eso, porque se habla mucho de seguridad. Y bueno, vos notás inocencia en el encare. Y vos fíjate que esto que pasó, esto que relato ahí, sí. ¿Vos lo viste tratado en algún lado? ¿Lo viste tratado en algún medio? O sea, se sabía que iba a haber un atentado, que se había hablado de un atentado contra Guarteche, y nadie hurgó más allá. Y nosotros seguimos viviendo como... Y lo que iba a pasar, solamente por un giro del destino, nada más. Imagínate que Guarteche iba llegando al Ministerio del Interior en su auto, con los custodias por la Avenida Libertador, entraba en la calle Uruguay y al momento de entrar un coche parado en la esquina estallaba con la suficiente potencia de un explosivo militar C4 como para volar un auto que pasaba. Y capaz que estabas vos con tu hijo, porque no iban a matar a Guarteche solo. Ese tipo de atentados es terrible. Claro. Hubiera producido un antes y un después. Nos podía haber matado a cualquiera de nosotros. Y eso estuvo a nada. O sea, que no haya pasado es casi una anécdota que no haya pasado. ¿Y cómo? ¿Cómo está pasando eso ante nosotros? ¿Cómo caminan por la calle un terrorista marroquí y uno holandés
expertos en explosivos en todo el mundo y andan ahí viendo... Y somos conscientes de eso, o sea, pensémoslo todos, pensémoslo. ¿Somos conscientes de ese peligro, de que ese peligro ha llegado a nosotros de la mano de la inseguridad, de la mano de la violencia, de la mano de un montón de cosas? Gabriel, Me parece que hay una inocencia en la mirada. Vamos a ubicar, por la gente que no conoce, la importancia que tenía Guarteche en su momento, que fue director nacional de policía, designado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. ¿Y cuál es el papel que juega? Porque en este caso tuvo una fuerte impronta. El propio ministro Bonomi en su momento dijo que fue, tras su fallecimiento, un hombre clave en lo que es el trabajo hacia la interna de la policía, pero también el combate al narcotráfico. Y lo que tú estás contando es, además, ese dato, que cómo te llega ese vínculo de la Agencia de Drogas de Estados Unidos, la DEA, para desbaratar o advertir de este atentado que por suerte no se dio. La historia realmente es, a mí me parece muy apasionante, a pesar del poco me quedé con ganas de saber más, ¿no? Pero es el comienzo del libro. Digo porque por la gente que no tiene muy claro quién era Guarteche. Sí, en realidad yo creo que es un hombre que va a camino de ser una especie de leyenda en la policía. Él creo que es de alguna manera el precursor de la policía moderna, de la policía de la era de la tecnología, de la era de los nuevos tipos de patrullaje. Más allá de si eso dio resultado o no, de si bajaron los delitos o no por eso. Si bajaron los delitos o no por eso, porque también es un enfoque que hay ahí acerca de si que bajen los delitos es o no un fracaso. Guarteche, había que hablar con él. Yo siempre recuerdo que cuando secuestraron a la doctora Milvana Salomone, el abogado de la familia, había reuniones, ¿no?, de trabajo en donde participaba el abogado de la familia, que era Jorge Barrera en ese momento. Yo recuerdo que Barrera salía de las reuniones y me decía, Gabriel, Guarteche, me decía, está despegado. Guarteche no parece un policía uruguayo, es una cosa impresionante, no me deja de sorprender, me decía él después de cada reunión, ¿no? Y era un hombre que vivía esto con una intensidad de haber estado yo con él en el despacho de él y él largarse a llorar, por ejemplo, ¿no? Por la impotencia de lo que estaba pasando, la impotencia de que los hombres públicos no eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. ¿Hoy son conscientes? No, yo creo que no. No, yo creo que no. No, porque no, yo creo que no entienden ni siquiera el fenómeno. Los hombres públicos, dijiste, ¿quiénes serían? Los gobernantes, los que pueden hacer algo, digamos, para cambiar esto, los que pueden tomar medidas para que los márgenes de... Vos fíjate que hay como mucha cosa junta que la podríamos enumerar en ítems en esta historia, ¿no? Una de ellas es lo que se evita no se mide. Claro. ¿No? O sea, nosotros, esto no pasó, no nos hubiéramos enterado, pero lo que se evitó fue tremendo, ¿no? Y fue una casualidad para nosotros, pero para la DEA no fue una casualidad. ¿Y la DEA quiso decir eso? ¿Quiso advertir? ¿A quién advirtió? Le advirtió a Guarteche. A Guarteche mismo. Sí, la DEA había intervenido a esa red criminal porque sabía que era lo suficientemente peligrosa como para este tipo de cosas. O sea, para la DEA no se le pasaba. La DEA sabía que con todas sus agachadas y toda su participación en corrupción que la DEA puede tener, pero está bien infiltrado. Lo que quiero decir es que hay otros países que saben dónde meterse y dónde meter a un infiltrado en este caso, ¿no? Era lo suficientemente peligroso como para producir una cosa de estas características. Vos hablas de vínculos, por lo menos que Guarteche advertía que había familiares o políticos vinculados con gente del crimen organizado. Sí. ¿Pudiste avanzar un poco más de quiénes eran esas personas que estuvieron vinculadas a personas del crimen organizado? Lo que pasa es que yo no lo manejo en el libro porque Guarteche tampoco lo manejó en sus investigaciones, ya que él llegó a ellos a través de las intervenciones telefónicas que tenían los delincuentes.
Los delincuentes estaban intervenidos y en el marco de esa intervención detectaron de que llamaban por teléfono a un senador, de que llamaban por teléfono al hermano de otro senador. ¿Del mismo partido? No. Detectaron que fueron al Parlamento, ¿no? Esto a Guarteche no le daba la sospecha ni la certidumbre de que los políticos estuvieran involucrados en algo grande, por lo menos en algo grande. Él decía que para los políticos quizá podían tratarse de proveedores, porque un político que va a comprar cocaína no se lo compra al dealer de la esquina, ¿no? Se lo tiene que comprar a alguien lo suficientemente importante en el negocio como para que si lo quema él se le pueda caer toda la estantería. Pero sí decía que cuando los narcotraficantes entran al Parlamento es porque quieren tener un vínculo con la institucionalidad y que ese es un camino que se ha recorrido en otros países. Corrupción. Claro, él siempre decía que la principal vía de la violencia y del delito es el principal carril es la corrupción. Por ahí camina todo. Un país corrupto es un país que tiene muchas más chances de ser violento, de los delitos sean mayores. Y cuento la anécdota en que él habla con el jefe de la Policía Antidrogas de Colombia y le dice, ¿cómo les pasó todo lo que les pasó a ustedes? ¿No? Y el jefe de la Policía de Colombia le dice, ¿cómo es en Uruguay? Y bueno, en Uruguay no es tan grave, pero empezamos a ver algunas cosas que ocurren en otros países y el colombiano le dice, bueno, así empezamos nosotros. Ajá. Es decir, reconoce una raíz hace mucho tiempo parecida o comparable. Exacto. Ahora, siempre se dice, me interesa ese punto, que Uruguay tiene la ventaja de tener instituciones más fuertes y la desventaja de ser muy chiquito y por ende barato en comparación con otros esfuerzos económicos si un día alguien quiere jugar fuerte y empezar a ganarse confianzas a fuerza de ese dinero que tiene el crimen organizado. ¿Compartís esa lectura, digamos, que la he escuchado más de una vez? Pero lo que pasa es que no importa el tamaño en esto. O sea, el tamaño, vos para que en la medida que no busques una plaza de consumo, todos los demás ítems que se vinculan al narcotráfico, ser un país chico es igual que ser una potencia, porque que tenga las fronteras permeables, que pique acá y se gane la reputación del país esa mercadería y no la reputación del país en el que arranca y vaya para Europa, que haya como se descubrieron laboratorios, que se tenga un sistema financiero permeable para el lavado de dinero, en fin, que seamos un país chico no implica para nada. El tránsito, por ejemplo, es uno de los elementos que pueden ser atractivos. Por ejemplo. Y el aspecto ese otro, que para el mundo y para el negocio del narcotráfico es insignificante, que es el consumo, para nosotros no es en absoluto insignificante. Ha provocado la instalación y la consolidación de bandas en la que, y ahí vuelvo otra vez al acostumbramiento, ¿no? O sea, hubo alguna vez en que nos enteramos que a un muchacho en el cerro le habían pegado 48 tiros, 20 de ellos en la cabeza. Y ahora todos los días aparecen cuerpos acribillados con 40 tiros, con 25 tiros. Hay desaparecidos. Está lleno de delincuentes desaparecidos. Ustedes saben, hay personas que no se sabe dónde están. Que no se denuncian nada más. Y que no se pueden no denuncian porque saben quién denuncia que no. O sea, estamos en ese nivel. Y yo no percibo. Él manejaba un concepto que era el de riesgo compartido. El concepto de riesgo compartido, cuando una sociedad comparte la percepción del riesgo, que vos y yo tenemos más o menos una percepción parecida de los riesgos que nos está ocurriendo y no que vos sientas que se nos está cayendo el mundo encima y yo piense que no pasa nada, ¿no? Esa es una sociedad fragmentada en su percepción del riesgo. Tenemos que equiparar un poco la percepción del riesgo y saber en qué lugar estamos más o menos parados.
En el libro, Gabriel, hablas de digamos, la llegada del sicariato a Uruguay, es decir, ese crimen o el asesinato por encargo. A mí, dentro de las columnas, leí prácticamente todas, pero me llamó la atención, claro, es un repaso bastante largo, ¿no? Del 96 la primera, la última creo que es del 2018, Sí. ¿no? La evolución y el vínculo que vos hacés de la pobreza como uno de los factores causantes del delito, la falta de horizontes de los chiquilines nacidos y chiquilinas, porque hablas de embarazo adolescente en otras, nacidos en unos barrios absolutamente vulnerables, situación que se ha agravado. Comienzo de los 90 que hablabas en las columnas de los que inhalaban con 10, 11 años cemento, pasta base después, y así ha seguido. ¿Cómo fue la selección de las columnas para seguir ese hilo? ¿No? Que no ha cambiado, que se ha convertido a peor. Es casi natural, una cosa natural que vincula mi vida personal, con el periodismo, ¿no? O sea, yo nací en un barrio del oeste, en el hipódromo, digamos, ¿no? A un par de cuadras del Cante. Tenía vínculo con los chiquilines del Cante y mi madre, mi jefa de hogar, ¿no? Tratando de salvarnos de la violencia, no nos mandaba a una escuela que quedaba en la esquina de casa, en Guerra y General Flores. Nos mandaba a otra, teníamos que caminar como 11 cuadras para ir a la escuela. En ese gesto amoroso de mi madre, digamos, se empezaba a gestar la fragmentación del Uruguay, ¿no? No me mandaba a ese lugar porque ahí iban otros pibes. Te estoy hablando de hace 40 años que los pibes pasaban con carros descalzos, tirando como si fuera Bombay, Calcuta, la India, ¿no? 40 años. Y esto lo vinculo con cuando entró el periodismo, en la década del 90, estoy en búsqueda, empiezo a ver que el tema de la seguridad empieza a ser un problema y me meto 3 días o 4 días en Cerro Norte. Y vos lees la columna de Cerro Norte y en lugar de cemento de contacto le pones pasta base y es lo que estamos asistiendo hoy en otros barrios, digamos, ¿no? Década del 90. Entonces, los que creen que esto comenzó hace 5, 10, 15, 20 años, están terriblemente equivocados. Y quienes no, creo que empiezan a darse cuenta de la gravedad del asunto, de cuando hay familias chiquilines que miran para atrás en su vida y no alcanzan a ver un antepasado suyo que haya trabajado. Y yo creo que el gobierno, a fuerza de presión social, cambió aquel discurso naif, que era un poco naif, de decir, si combatimos la violencia, si combatimos la pobreza, vamos a combatir el delito. Ese discurso era 2005. errado. Era errado ese discurso así, pero eso no significa que lo tengas que tirar totalmente, porque el 90 y pico % de los presos son pobres. Entonces no me digas que la pobreza y la delincuencia no tienen ningún vínculo. ¿Y entonces qué? Y entonces hay que, sin diseñar una estrategia de represión y todo eso, tenemos que darnos cuenta que el delito empieza, o sea, vos podés relatar la historia de un pibe, como me decían en el Cerro Norte, de un pibe tiernito, rubio, rulitos, que se acobijaba en la falda de las vecinas y le daba besos, con ese mismo pibe 14 años después y 3 muertes encima. Es el mismo pibe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Entonces, en lugar de pensar solamente en términos policiales, etcétera, etcétera, deberíamos ver en esos fenómenos qué pasó en el medio para que unos pibes se conviertan en esto que se han convertido. Si hiciéramos más esfuerzo de apostar ahí, de ver qué pasa en la primera infancia, me parece que tendríamos resultados a largo plazo mucho más fructíferos de esto que nos está pasando, que los agarramos ya cuando no hay manera. Claro que son irrecuperables, es horrible decirlo. Yo los he tratado mucho, he entrado muchas veces a la cárcel. Es imposible, se han olvidado de hablar. Se olvidaron de hablar. Entran en la cárcel, se manejan con 25, 30 palabras, 40 palabras, 50. Se olvidaron de hablar. Hablaste en un momento, en una de las columnas, de la reforma de no a la baja y bueno, diste 8 razones para no votarla.
volví a mirar, pero no hablas nada de lo que se va a plebiscitar el 27 de octubre. No. ¿Fue profeso? Sí, no, es que en realidad no he escrito. No he escrito. He escrito sobre las cosas, sobre el allanamiento nocturno, por ejemplo, aisladamente, pero no de toda la medida en conjunto. Me parece una barbaridad, realmente me parece una barbaridad. Yo siempre le pregunto a los políticos, ¿no? Ellos andan con guardaespaldas aquí en este país, ellos que están doblemente expuestos, porque son figuras públicas, porque van por la calle y los conocen. Nosotros capaz que nos conocemos un poco porque salimos en televisión, pero la gente no la conoce. Ellos están doblemente expuestos y no andan calzados, ni andan con guardaespaldas. Entonces, están con tanto miedo, viven con tanto miedo, realmente viven con miedo. ¿Quiénes son los que viven con miedo? Hay un sector de la población que sí, que está pasándola mal y que puede tener miedo, pero admitir el miedo y ceder al miedo y legislar con miedo es una derrota ante la delincuencia. Hablar con penalistas, incorporar figuras penales a la Constitución, legislar por la... Esta cosa es desde el punto de vista legal, te lo dicen en cualquier profesor de Derecho, que es una barbaridad. Y luego, el allanamiento nocturno, que ya hoy es posible hacerlo en un montón de circunstancias. ¿Vamos a seguir entregando derechos individuales en aras de la seguridad sin que esa entrega de derechos nos asegure que va a mejorar? ¿Vamos a imponer la cadena perpetua cuando tenemos un código penal que te permite mandar 45 años en cana a una persona? 45 años. No, pero son los jueces que no lo... Entonces, si lo vas a reformar, vas a hacer un zafarrancho con la Constitución para después depender de si el juez lo aplica o no lo aplica, si lo tiene ahora la herramienta el juez. Entonces, cuando se mezcla el proselitismo electoral o las ganas de figurar, me da la pauta de esto que vos me preguntabas, ¿no? Están conscientes, están aprovechando la situación y me da una tristeza porque yo cada día que me levanto, una de las cosas que pienso y me he prometido a mí mismo no olvidarme nunca es: mis hijos están yendo a un colegio donde les dan seguridad, viven en un barrio donde les da seguridad. Hay un montón de pibes que están condenados al olvido y a la pobreza. Y ese pensamiento matinal de cada mañana, me acompaña cada vez que yo hago este trabajo. Gabriel, ya tenemos que cerrar, pero ¿hay algo en la campaña electoral que hayas oído en materia de seguridad que te entusiasme, que te encienda esa cosa de decir, es por ahí, eso puede ser? Los 136 liceos de Talvi, los 136 liceos de Talvi, y no mucho más. Gabriel Pereira, muchísimas gracias. Matar al mormón, nos quedamos con lo... Pero bueno, si leen el libro lo van a saber por qué es que se llama así el libro y el vínculo con Guarteche. Gracias por estos minutos. Y suerte el domingo, que es la presentación. Sí, en el Salón Rojo de la Intendencia a las 18 horas. Muy gentiles, muy amables realmente por invitarme. Vamos arriba, gracias.